La señorita Marple y la última cena en Mansión Blackwood. Hola queridos oyentes y bienvenidos nuevamente a Páginas Cálidas. Soy Edward, su anfitrión, y me calienta el corazón saber que estás aquí con nosotros esta noche. Dime, ¿qué es? Eso es lo que te atrae de estos acogedores misterios. Comparte tus ideas en el comentarios y no olvides suscribirte, para que nunca te pierdas nuestras historias diarias. Ahora, comencemos. Capítulo 1. Una invitación de Candle. Luz. La invitación había llegado un martes. Mañana, escrito con una letra que sugirió tanto la crianza como una cierta agitación nerviosa. La señorita Marple, sentada en su salón en St. María y yo, con sus agujas de tejer, haciendo clic constantemente, había estudiado la crema tarjeta de color con la misma atención que ella. Podría dar lugar a una floración inusual en ella. Jardín. Lady Tams en Blackwood solicita el placer de su compañía en un evento formal. Cena en la tarde del 18 de diciembre en Blackwood Manor. 8. El aniversario del recuerdo. Fue él. La última línea que la había atrapado. Atención. No en memoria de, sino de aniversario del recuerdo. Una curiosa expresión, señorita Marple. Había pensado, y uno que sugirió. Algo más complejo que simple. Luto. Ella lo había aceptado. Por supuesto, uno no rechazaba tales invitaciones, particularmente cuando vinieron de familias tan antiguas como los Blackwood, cuyas las raíces en el distrito se remontan a 3 siglos. Además, había habido algo en esa letra, un temblor, debajo de los elegantes bucles y adornos, que hablaba de angustia. El viaje a Blackwood Manor había tomado la mejor parte de una tarde. La motocicleta alquilada. El coche serpentea cada vez más por los carriles, rodeado por un seto cargado de nieve. ¿Para cuándo? Llegaron a las grandes puertas de hierro. Al anochecer, se estaba asentando como una cortina gris. Los primeros copos de una tormenta prometida estaban empezando a bajar de una posición de mal humor. Cielo. El maná de Blackwood surgió ante ellos, un pila extensa de Jacabian de restos erosionados, ventanas de piedra y geminadas. Luz. Brillaba cálidamente desde dentro, pero había algo prohibitivo en ello. Silueta contra las nubes que se oscurecen. La señorita Marple se encontró pensando en la anciana señora Henderson, que había heredado una casa mana en Dorset, y pasó 20 años, descubriendo que las grandes casas eran a menudo depósitos de grandes secretos. La puerta fue abierta por un hombre alto y delgado, de quizás 60 años, vestido con ropa de mayordomo, librea que había visto días mejores. El rostro estaba apropiadamente inexpresivo, pero la señorita Marple notó cómo sus ojos pasó rápidamente por encima de su hombro hacia el motor coche, como si estuviera comprobando si hay algo más. Llegadas, o quizás no deseadas. Señorita Marple, señora, su señoría es. Te estoy esperando. Permíteme llevarte. Abrigo. El hall de entrada era magnífico en su gloria desvanecida. Una amplia escalera barría. Arriba, debajo de los retratos de rostros severos, maderas negras, mientras que en lo alto hay un enorme. La lámpara de araña proyecta una luz incierta a través de a los cristales que querían limpieza. El aire contenía una mezcla peculiar de abrillantador de cera de abejas, humo de madera y algo más, algo señorita Marple. No pude identificarlo con exactitud. Quizás estaba húmedo. Oh ansiedad. Jane, qué amable de tu parte venir. Señora. Los Tams de Blackwood bajaron las escaleras, con la gracia cuidadosa de una mujer que había aprendido a moverse con elegancia a pesar de terreno incierto. Tenía quizás 50 años, todavía guapo, con cabello oscuro severamente vestida, y una cara que podría haber sido hermoso si no hubiera sido dibujado tan apretado. Con tensión. Su vestido de noche de profundo. El terciopelo azul era exquisito pero ligeramente anticuado, y la señorita Marple notó cómo sus muñecas se habían vuelto delgadas, los huesos prominentes debajo de la piel. Mi querida señora,
Blackwood, fue un honor para mí recibir su invitación. Intercambiaron el beso ritual en él. Mejilla, y la señorita Marple sintió la otra. La mujer tiembla ligeramente. Debes llamarme Thompson, por favor. No debemos ser formales. Esta noche, a pesar de las apariencias. Señora, la risa de Blackwood era frágil. Oh, más bien, mantendremos las formas, prescindiendo de la formalidad. ¿Tiene sentido? Me temo que no. Expresándome claramente. Con total claridad, aseguró la señorita Marple. Ella suavemente. A menudo es la forma en reuniones familiares. Algo parpadeó en los ojos de Lady Blackwood. Ojos. Alivio quizás, o reconocimiento. Sí, sí, exactamente. Lo entiendes, Jane. Sabía que lo harías. Por eso yo deseaba especialmente que estuvieras aquí esta vez. Noche. Antes de que la señorita Marple pudiera. Pregunte más. Las voces resonaron en el equipo. Habitación al lado del pasillo y de Lady Blackwood. La expresión cambió, volviéndose suave, como una anfitriona. Ven, déjame presentarte a otros. Somos un grupo pequeño, con cuidado, elegido. Mi difunto esposo siempre decía que 6 en la mesa era la perfección, pero nosotros serán 8 esta noche. Un significativo número, ¿no crees? Ella guió a la señorita Marple en una sala de estar de tamaño considerable donde ardió un incendio. A ratos en una enorme reja y 6. La gente se encontraba en diversas actitudes. Conversación o aislamiento estudiado. La habitación estaba sobredecorada. Estilo victoriano con pesadas cortinas de damasco carmesí dibujado sobre él. Noche y mesas abarrotadas de fotografías y marcos de plata. Mi sobrina, Celia Ashford, Lady Blackwood comenzó, indicando a una mujer joven de quizás 28 años, que estaba cerca del fuego. Celia estaba bonita de un modo pálido y nervioso, con cabello rubio recogido demasiado tirante y tendencia a abrir y cerrar las manos. Llevaba un vestido de seda rosa que no le sentaba bien a su coloración, y había algo de búsqueda en su expresión. Cuando le sonrió a la señorita Marple, lo hizo. No le llega a los ojos. ¿Cómo está, señorita Marple? La tía Thompson me ha hablado con tanto cariño. De ti y de mi sobrino Gerald Blackwood. Lady Blackwood continuó, su voz enfriándose perceptiblemente. Gerald era un hombre de unos 40 años, con el tipo de rostro guapo que tenía. Probablemente causó problemas en su juventud, y ahora se estaba asentando en la disipación. Su traje de noche estaba bien cortado, pero tenía señales de haber sido usado con demasiada frecuencia, sin el cuidado adecuado. Y cuando él crió su copa a la señorita Marple en un saludo fingido, ella notó el ligero temblor en su mano. La célebre señorita Marple, mi tía, colecciona. Gente interesante, por cierto. Algunos coleccionan perros chinos. Gerald, por favor. El tono de Lady Blackwood era cortante. Quise decir, es un cumplido, tía. Estoy segura de que la señorita Marple se da cuenta de que ser interesante es mucho más preferible que ser decorativo. Antes de que este intercambio pudiera desarrollarse, más adelante, un señor mayor dio un paso adelante. Adelante. Su porte militar a pesar de vestido de civil. Coronel Marcus Peeton. Señorita Marple. Un placer. Serví con el difunto Lord Blackwood en la India. Él era una bella figura de un hombre, quizás de 65 años, con cabello gris hierro y un rostro curtido que habló de años bajo el sol. Pero la señorita Marple notó cómo su mirada se mantenía a la deriva hacia Lady Blackwood, y cómo las manos, cuando gesticulaba, parecían querer alcanzarla y luego pensar, mejor así. Y esto, Lady Blackwood, dijo, moviéndose hacia donde un erudito, un hombre que miraba estaba examinando un retrato. Es el Dr. Edmund Fairfax. Está escribiendo un historia de las familias del condado. El Dr. Fairfax se giró y parpadeó. Gafas redondas. Tenía quizás 50 años, con el aspecto ligeramente polvoriento de un hombre que pasaba más tiempo con los libros que gente.
Un linaje fascinante. El Blackwoods. Bastante fascinante. Hay elementos que todavía estoy investigando. Ciertas lagunas en el expediente que prueban. Muy intrigante. Estoy seguro de que sí, murmuró Gerald, y la señorita Marple se sintió abrumada por su voz. Una mujer emergió de las sombras, cerca de la ventana, y la señorita Marple encontró, ella misma revisando su cuenta. Esto debe ser el séptimo invitado. La señora Dorothy Grulla, dijo Lady Blackwood. Ella era muy querido por mi difunto esposo. La señora Crane tenía quizás 45 años y era guapa. Manera severa, vestida de negro que podría haber sido de luto o simplemente de moda. Sus ojos oscuros eran inteligentes y vigilante, y cuando reconoció a la señorita Marple, hubo una evaluación en ella. Mirada que era claramente astuta. Señorita Marple, he oído hablar de tu reputación para resolver los misterios del pueblo. ¿Cómo? Encantador. Las palabras fueron perfectamente educadas, pero la señorita Marple detectó algo debajo. Ellos. Burla quizás o desafío. Yo simplemente observo la naturaleza humana, señora. Grúa. Varía notablemente poco de un lugar a otro. —¡Qué cierto! —dijo la señora Crane. Respondió, y sonrió sin calidez. La puerta se abrió de nuevo y el mayordomo apareció. Su señoría, el jueza, llegó. Las manos de Lady Blackwood revoloteó brevemente antes de que ella pudiera controlar. Ellos. Entonces estamos completos. Muéstrale. En Baster. El hombre que entró tenía quizás 70 años, alto y sobrio, con el tipo de cara que había pasado toda su vida juzgando. Otros. El juez jubilado Lionel Carrington, movido con deliberada precisión. Su vestido de noche impecable. Un reloj de oro. Cadena brillando a través de su chaleco. Thompson. Su voz era profunda y mesurada. Te ves bien. Lionel, gracias por venir. Algo pasó entre ellos. Algo. Corriente de conocimientos antiguos o antiguos. Animosidad. Y la señorita Marple vio cómo todos en la habitación se movieron ligeramente, como si respondiera a un cambio en presión atmosférica. Ya sabes. Todos, creo, Lady Blackwood. Continuó. Excepto quizás la señorita Jane Marple, que ha tenido la amabilidad de unirse. Nosotros. El juez volvió sus pálidos ojos hacia ella, y la señorita Marple se sintió pesado y medido. Señorita Marple, yo he oído mencionar tu nombre en relación con ciertos incidentes. Tú, tienen reputación de interferir en asuntos que sería mejor dejar en manos de profesionales. Tengo fama de darme cuenta de las cosas. Juez Carrington, si eso constituye una interferencia, supongo, una cuestión de perspectiva. Por un momento algo que podría haber. La aprobación brilló en sus ojos. Luego se dio la vuelta y aceptó un vaso de cereza del flotador Baster. Bueno, la voz de Lady Blackwood era demasiado brillante. Ahora que estamos todos reunidos, tal vez deberíamos pasar a la comedor. La cena está servida y yo han tenido mucho cuidado con él. Arreglos. Cada uno de ustedes encontrará su lugar marcado. Se dirigió hacia la puerta, y los demás comenzaron a seguirlo. Pero la señorita Marple, deteniéndose para recoger su bolso de punto, vi como Celia Ashford permaneció congelado por un momento, mirando fijamente. El juez regresa con una expresión de miedo puro y puro. Entonces el joven. La mujer pareció recomponerse y se apresuró a seguir a los demás, dejando a la señorita Marple para reflexionar que sea lo que sea esto. Velada celebrada. Era poco probable que fuera una cena conmemorativa sencilla. En Santa María, ella había conocido a una familia que se reunía anualmente para recordar a un ser querido. Abuelo. Solo para descubrir que lo que realmente estaban conmemorando era el aniversario de una terrible mentira. Ella tenía una. Sintiendo que Blackwood Manor podría albergan algo similar. La lámpara de araña. El brillo de su cabeza parpadeó ligeramente mientras ella pasó por debajo de él,
y en algún lugar en lo más profundo de la casa, la señorita Marple oyó el traqueteo de la ventana con el viento creciente. La tormenta, al parecer, había comenzado. Capítulo 2. Retratos y tarjetas del lugar. El comedor de Blackwood Manor era cámara diseñada para impresionar, y la forma en que tuvo éxito. La larga mesa de caoba brillaba en él. Luz de 3 candelabros de plata. Llamas que proyectaban sombras que bailaban a través de los retratos que recubren las paredes. Los antepasados de Blackwood miraron hacia abajo con diversos grados de gravedad, sus ojos pintados que parecen seguirla, viviendo como entraron. Señorita Marple se detuvo justo dentro de la puerta, aparentemente para admirar la habitación, pero en realidad para observar las reacciones de ella. Otros huéspedes. Era una costumbre nacida con una larga experiencia, esta práctica de observando a la gente cuando creían ellos mismos sin ser observados, más bien como ella. Reflejó la forma en que la señora Dolly Bantry una vez vio a sus invitados en una casa, fiesta de fin de semana, solo para descubrir que el más encantador entre ellos era robando sistemáticamente sus joyas. Lady Blackwood se trasladó a la cabecera de la mesa con el heredero de uno realizando un deber familiar pero arduo. Por favor, encuentren sus lugares. Los tengo. Dispuso los asientos con cierto cuidado. Jane, estás aquí. Junto al coronel Petton. La señorita Marple localizó su tarjeta de ubicación. Escrito con el mismo elegante temblor. Mano como la invitación. La cartulina. Era grueso y caro, pero ella se dio cuenta. Una pequeña mancha de agua a lo largo de un borde. Aunque dedos nerviosos también lo habían sujetado. ¡Qué formal!, dijo el doctor Fairfax. Observó, ajustándose las gafas. Mira su propia tarjeta. Coloca las tarjetas en una cena familiar. Casi se podría pensar que estaban en la corte. Mi difunto esposo siempre insistió en la forma apropiada, Lady. Blackwood respondió con voz tensa. Esta noche en particular, deseo honrar su memoria manteniendo sus estándares. ¡Qué conmovedor!, dijo Gerald Blackwood. Murmuró, aunque su tono sugería que no lo encontré nada más lejos de la realidad. Había estado. Le asignó el asiento a la derecha de su tía. Una posición de honor que parecía brindar. No le causa ningún placer. Aunque noto que me pusiste al lado de la querida Celia. Seguramente. No esperes que seamos civilizados con otra tía. Celia, que había estado moviéndose hacia su silla designada, fue pálido. Espero que ambos se comporten como seres civilizados, dijo Lady Blackwood, bruscamente. Por una noche, seguro que es. No más allá de tus capacidades. La señorita Marple, acomodándose en su silla, tomó nota del acuerdo con interés. El coronel Petton a su derecha, la señora Crane a su izquierda. Justo al otro lado de la mesa estaba sentado el doctor Fairfax, y más allá de él, el juez. Carrington ocupaba el lugar de enfrente. Lady Blackwood al fondo. Gerald y Celia flanqueaba a su tía a ambos lados. Mientras la señora Crane se sentaba entre los coronel y el juez. Era, señorita Marple reflexionó, un arreglo cuidadoso. De hecho, todos estaban posicionados para observa a todos los demás y no hay dos personas que deseen conversar en privado. Estaban sentados juntos, un poco como él. La señora Price había organizado su cena de compromiso de la hija, separando deliberadamente al joven de un exnovio que también había sido invitado. Esa noche había terminado en estanque y lágrimas y acusaciones. Me pregunté qué podría traerme esta noche. Buster y un lacayo más joven comenzaron a sirva el primer plato, un delicado consumir que se cuece al vapor suavemente en agua poco profunda. Cuencos. El servicio fue impecable, aunque la señorita Marple notó cómo las manos del lacayo temblaban ligeramente mientras sirve la sopa. Un nuevo sirviente, tal vez, o alguien que no está acostumbrado a cenas formales. Un brindis, anunció Lady Blackwood, levantando su vaso.
Los demás la siguieron. Traje, aunque la señorita Marple observó diversos grados de reticencia. Para mí, su difunto esposo Richard, Lord Blackwood, se fue hace 3 años, pero nunca olvidado. Nunca olvidado. Otros hicieron eco, aunque las palabras llegaron. Diferentes pesos de diferentes bocas. El juez Carrington bebió profundamente. Su rostro, inexpresiva. La señora Crane simplemente tocó el vino con sus labios. Gerald vació su vaso e inmediatamente alcanzó la jarra. La mano de Celia tembló tanto que cayó una gota de vino sobre el mantel impecable. Firmes en. Celia, dijo Gerald. No querríamos. La tía también pensó que estabas nerviosa. Sobre algo. Eso es suficiente. El coronel Petón intervino. Su ejército. El rumbo se pronunció repentinamente. No hay llamada a lo desagradable. ¿No es así? La sonrisa de Gerald era desagradable. Más bien pensé. Lo desagradable era el objetivo principal de esta noche. ¿Por qué si no nos reuniríamos todos juntos en el aniversario del tío? ¿La muerte de Richard? Perdóname. Recuerdo los nudillos de Lady Blackwood, blanqueado alrededor de su cuchara sopera. Ojalá, para conmemorar la ocasión con aquellos que sabían. Él, quienes eran importantes para él. Importante para él, repitió la señora Crane, suavemente, y la señorita Marple escuchó capas de significado de esas palabras. Sí, supongo. Todos estábamos en nuestras diferentes maneras. Doctor Fairfax, que había estado estudiándola. Retratos con evidente interés, torneados. Su atención volvió a la mesa. Eso. Retrato allí encima del aparador. ¿Qué? Sería el cuarto Lord Blackwood. ¿No es así? El que murió bajo circunstancias tan misteriosas. Se hizo un silencio incómodo. Nosotras no. Hablemos de ese antepasado en particular, señora. No, pero lo es, dijo finalmente Blackwood. Fascinante, debes admitirlo. Encontrado muerto. En su propia mesa de comedor. Dijeron. Se sospechó que había veneno, pero nunca se demostró. El escándalo eclipsó por completo él. Familia durante una generación. Historia antigua, dijo el juez Carrington, con desdén. Irrelevante para el presente. Compañía. ¿Lo es? Doctor Fairfax. Parpadeó levemente detrás de sus gafas. Yo siempre he encontrado que las historias familiares tienen una forma de repetirse. Surgen patrones, ¿ves? Comportamientos y tendencias que resuenan a través de generaciones. La señorita Marple, tomando su sopa con aparente concentración, sintió un cosquilleo de interés. El médico habló con él. Aire abstracto de académica, pero ella sospechaba que había más conciencia en sus palabras de lo que pretendía, más bien como el señor Trick, abogado de St. Mary. Yo, que a menudo me hacía pasar por un viejo torpe, tonto mientras acumula devastadores información sobre sus oponentes. Dile, yo, el coronel Petón, dijo una, conversacionalmente. Si hubieras conocido al señor Blackwood largo, el coronel parecía agradecido por la cambio de tema. Desde nuestra juventud, la señorita Marple, servimos juntos en la India durante 15 años. Richard fue mi mejor amigo. Su muerte fue un gran golpe. Corazón, no, intervino Gerald. De repente, e inesperado, dijeron, aunque uno podría haberlo predicho, dado su temperamento. Gerald, la voz de Lady Blackwood era aguda. Con advertencia. Solo quise decir que el tío Richard siempre fue muy intenso acerca de todo, su obra, su colección, su sentido del deber. Debe haber sido. Es agotador llevar todo eso. Justicia alrededor. El juez Carrington dejó la cuchara con precisión deliberada. Tu tío era un hombre de principios. Eso es algo que tú haría bien en emularlo, jovencito, en lugar de burlarse. Oh, estoy seguro de que tenía principios. Gerald asintió, volviendo a llenar su vaso. Simplemente, como estoy seguro que todos en esta mesa saben exactamente qué tipo de principios sostenía.
y cuán conveniente resultó su muerte. Para algunas personas, Celia hizo una pequeña sonido estrangulado. Gerald, por favor, dijo. Susurró. No. ¿No qué, primo? No hables él. ¿Verdad? No menciones el testamento. No. Reconocer que la mitad de la gente en la habitación tenía motivos para desearle al tío Richard muerto. Eso es suficiente. El juez Carrington. La voz cortó la tensión creciente. Como una espada. Te disculparás con tu tía en este instante o te irás de aquí. Casa. Lo haré. La cara de Gerald se había sonrojado. Queja y enojo. ¿Y quién eres exactamente? Para dar órdenes, juez. Solo porque tú eres un viejo amigo del tío Richard. Solo porque le ayudaste con ciertas cosas. Los asuntos legales no te dan autoridad. Aquí. La señorita Marple observó este intercambio con la gran atención que podría prestar a un momento particularmente revelador en vida de pueblo. Había corrientes aquí. Ella aún no lo entendía, pero la existencia era inconfundible. Le recordó a la familia Larkin. Disputa sobre el testamento de la anciana señora Larkin, donde los resentimientos latentes finalmente se desbordó por lo que se suponía que sería un cena de reconciliación. Lady Blackwood se había levantado, su rostro pálido pero controlado. Baster, limpia la sopa. Trae el pescado. Por supuesto. El mayordomo, que había estado flotando cerca del aparador, se movió con evidente alivio al obedecer. El lacayo corrió tras él, y en el breve interludio, la señorita Marple tomó la oportunidad de estudiar más los retratos. De cerca, eran pinturas finas, la mayoría de ellos, antepasados de Blackwood en bruto, y terciopelos, en uniformes militares y togas judiciales, pero su atención estaba captado por un retrato en particular, colgando ligeramente separado de los demás. Cerca de la ventana, una mujer de finales de vestido victoriano, de unos 30 años de antigüedad, con cabello oscuro y ojos aún más oscuros. Allí, había algo inquietante en ella. Expresión, una mezcla de desafío y desesperación. Esa es Lady Catherine Blackwood, dijo la señora Crane en voz baja, siguiendo la mirada de la señorita Marple. El cuarto, esposa de Lord Blackwood. Ella lo sobrevivió. Por solo un año. Dijeron que murió de dolor, pero había rumores de otros causas. Qué triste, dijo la señorita Marple. Murmuró. Sí, aunque algunos podrían decir. Ella misma se lo buscó. Hablando de una indiscreción, ¿ves? Escándalo que habría arruinado él. La familia lo hizo público. Antes de que la señorita Marple pudiera preguntar. Además, Buster regresó con el pescado. Por supuesto, un alma hermosa en salsa de crema. El servicio se desarrolló sin problemas, aunque se dio cuenta de cómo los ojos del mayordomo nunca conocía a alguien directamente y cómo él parecía particularmente cuidadoso para evitar. De pie cerca del juez Carrington, Dr. Fairfax había sacado un pequeño cuaderno y estaba haciendo anotaciones discretas, de vez en cuando mirando hacia arriba. Retratos. Eres muy minucioso en tus investigación a Fairfax, señorita Marple. Observado. Hay que serlo, señorita Marple. Familias como los Blackwood no revelan sus secretos fácilmente. Hay siempre lagunas, inconsistencias en el registro, documentos que han ido desaparecidos, fotografías que han desaparecido. Fotografías, dijo Celia de repente, su voz tensa. ¿Te refieres al qué? Solía colgar en el pasillo. El tío Richard y su regimiento. Entre otros, Deffer Fairfax respondió. Vagamente. He encontrado varios curiosos ausencias en los archivos familiares. Muy intrigante. El juez Carrington había estado comiendo en silencio, pero ahora él habló. Su voz llevaba el peso de autoridad. Quizás, doctor Fairfax, algunas cosas sean. Es mejor no examinarlo. No todas las familias. Es necesario sacar a la luz el secreto. Luz. Pero ahí es donde te equivocas. Señor juez, respondió suavemente el médico.
La historia exige verdad. Sin ella, nosotras no aprendemos nada. Simplemente repetimos lo mismo. Errores, las mismas tragedias, generación tras generación. Algunas tragedias, dijo la señora Crane en voz baja, son inevitables sin importar lo que pase. La historia nos enseña. La señorita Marple cortando su pescado en trozos pequeños. Piezas precisas reflejaban que esto era una de las cenas más extraordinarias a la que había asistido. Las corrientes subterráneas de tensión, la apenas reprimida. Las hostilidades, las insinuaciones y acusaciones, que volaron como flechas sobre la mesa. Le recordó intensamente la noche, en la vicaría cuando tres parejas se reunieron para lo que se suponía que sería una cena agradable, solo para que surgiera que dos de los hombres habían sido rivales por los afectos de la misma mujer, y que la mujer en cuestión había elegido él, más ricos en lugar de los más bondadosos. Eso, la noche había terminado en asesinato. La señorita Marple se encontró esperando que no siguen el mismo patrón, aunque algo en la atmósfera de Blackwood Manor sugirió que sus esperanzas podrían estar en vanidoso. Lady Blackwood había comido casi nada, notó. El pez yacía intacto en su plato, y su vino. El vaso permaneció lleno. Sus ojos se movieron constantemente de huésped a huésped, como, aunque esperando algo, ¿qué podría ser ese algo, señorita? Marple aún no pudo determinarlo. Afuera el viento se había levantado. La nieve golpeaba contra las ventanas como impaciente. Dedos, y en algún lugar de la casa aún. La puerta se cerró de golpe. Las velas parpadeó, y en ese momento de luz incierta, la señorita Marple vio al juez. El rostro de Carrington cambió, vio reconocimiento, y algo así como el miedo. Un destello cruzó sus rasgos. Entonces pasó el momento, la luz se estabilizó y el juez volvió a ser una figura de compostura severa. Pero la señorita Marple vio lo que había visto y lo archivó lejos en su memoria, junto con todos los otros detalles curiosos de velada inusual. Los retratos parecían. Observa cómo Baster completa el recorrido de pesca. Sus ojos pintados sabiendo y reservado cualquier verdad que yaciera enterrada en Blackwood. El pasado de Manor, reflexionó la señorita Marple, estaba empezando a moverse. Capítulo 3. El vaso que no se levantó. El principal. El curso había sido servido y consumido con un grado de civilidad forzada que la señorita Marple encontró más inquietante que hostilidades anteriores. La gente era capaz de mantener la ira durante un tiempo considerable. Periodos, lo sabía por una larga observación. Pero esta cortesía forzada sugería algo más peligroso. Era como la calma antes de una tormenta de verano cuando el aire se volvió denso y expectante. Señora, Blackwood había logrado dirigir conversación hacia temas más seguros, el clima naturalmente y el estado de las carreteras. El coronel Petón había hablado con conocimiento sobre la campaña de invierno en las montañas, y a Fairfax aportó algunas anécdotas históricas sobre grandes tormentas del pasado. Pero, debajo de todo, la señorita Marple percibía las mismas corrientes de inquietud, las mismas vigilancia. Gerald se había sumido en un silencio hosco. Después de su arrebato anterior, aunque la copa de vino requiere ser rellenada con frecuencia. Celia picoteaba su comida con aire de alguien que esperaba en cualquier momento ser llamada a defenderse. La señora Crane mantuvo su posición de calma. Observación, mientras el juez Carrington comía, con precisión metódica, como si la comida era un deber que había que cumplir, más bien que un placer para disfrutar. Ahora, Baster estaba limpiando los platos en preparación para el postre, y la señorita Marple. Noté cómo se movía el mayordomo. Nerviosismo creciente. Sus manos, cuando pasó junto al juez Carrington, tembló ligeramente, y una vez casi se le cae una porción. Tenedor. Tranquilo, Baster, dijo Lady Blackwood.
dijo en voz baja. Sí, su señoría. Disculpas. El lacayo siguió con el postre limpio, platos y cubiertos limpios, colocándolos delante de cada invitado con esmerada atención. A la colocación, la señorita Marple observó que el joven parecía ansioso por completar su tarea y retirarse de la habitación. Nosotros, tomaré la bagatela. Lady Blackwells anunció la receta de la señora Henderson de El Pueblo. Me pareció apropiado como Richard siempre decía que sus nimiedades eran el mejor de Inglaterra. Ella habló con brillo determinado, como si estuviera dispuesto. La tarde transcurrirá con normalidad, pura fuerza de voluntad. La señorita Marple recordó los intentos de la señora Bantry de rescatar una fiesta en el jardín después de que su marido había cometido un desafortunado error político. Comentario, ignorando alegremente el congelado. Silencios a su alrededor. Buster regresó, llevando un cuenco de cristal de magnífico proporciones, la nimiedad que hay en ella, con capas de crema y natillas y bizcocho empapado en cereza. Empezó a servir, repartirlo en los platos de postre, con práctica y habilidad. Señorita Marple aceptó su servicio con un murmullo de gracias y tomó su cuchara. El postre fue realmente excelente, rico sin serlo, empalagante, pero encontró su atención, atraída no por su propio plato, sino por su compañeros de mesa. El juez Carrington no había tocó su postre, su copa de vino. Ella, notado, se paró frente a él, todavía completamente lleno. El líquido rubí atrapa la luz de las velas. A lo largo de la había bebido la comida con moderación, pero vaso que no había levantado en absoluto, tenía sido vertido para el brindis por el señor. El recuerdo de Blackwell aún permanece intacto. Ella observó cómo el juez, la mano se movió hacia el cristal, vaciló, luego se echó hacia atrás. Su rostro había adquirido una expresión peculiar, una que no podía interpretar bastante. No miedo exactamente, pero algo parecido. Cansancio quizás. No es de su gusto, juez Carrington. Lady Blackwood preguntó, notando su postre intacto. Me parece que tengo poco apetito esta noche, respondió él. La comida ha sido excelente, Thompson, pero yo confieso que me siento algo mal. Mal. El coronel Peeton lo miró con preocupación. Deberíamos llamar a un médico. Es decir, si hay uno disponible más cerca que el doctor Aptock en el pueblo. Soy perfectamente capaz de determinar si se requiere atención médica, juez. Carrington dijo con rigidez. Es simplemente fatiga, supongo. El viaje hasta aquí fue exigente, y el clima. Pero la señorita Marple vio cómo su mano se había movido nuevamente hacia la copa de vino, casi involuntariamente, y cómo lo había retirado una vez más, con lo que parecía considerable esfuerzo, más bien como el viejo señor Hargraves, que estaba convencido de que su sobrino estaba tratando de envenenarlo y se había negado comer o beber cualquier cosa que no esté preparada por sus propias manos. Por supuesto, el señor Hargraves había estado bastante loco, pero su paranoia no ha sido del todo infundado. La conversación se había reanudado, aunque algo irregularmente. Gerald estaba describiendo una partida de caza a la que había asistido en Escocia, hablando con el excesivo animación de un hombre que había bebido bastante, más de lo que era prudente. La señora Crane escuchó con expresión de aburrimiento, mientras el doctor Fairfax había regresado a su notas. La señorita Marple tomó otra cucharada de nimiedad y continuó observando. El color del juez Carrington había cambiado. Su rostro, que estaba rubicundo por el calor de la habitación, había adquirido un tono grisáceo. Su respiración, ella se dio cuenta de que se había vuelto un poco laborioso. Juez Carrington, dijo en voz baja, ¿estás completamente seguro de que estás bien? Él se giró para mirarla y ella vio en sus ojos eran algo que ella reconoció. No, miedo ahora, pero un terrible amanecer. Realización. Empezó.
Luego se detuvo. Su mano se movió. A su garganta. Siento. Lionel. El coronel Pedberton estaba en su pies. Dios mío, hombre. Estás gris como la ceniza. El juez Carrington intentó levantarse. Su manos agarrando el borde de la mesa. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Luego, con una lentitud terrible, se desplomó hacia adelante y su cabeza quedó apoyada contra el borde de la mesa antes de deslizarse de lado. Por un momento, nadie se movió. Entonces todo parecía suceder a la vez. Una vez, Celia gritó. Gerald maldijo y volcó su copa de vino. Señora. Blackwell se quedó congelado, con una mano presionada a su boca. La señora Crane solo aparecía. Mantiene la compostura y se mueve rápidamente hacia el lado del juez. No está respirando, dijo, con los dedos en su garganta, buscando el pulso. Alguien trae olfateando. Sales. Brandy rápidamente. El coronel Peeton había llegado al juez y estaba intentando levantarlo de nuevo. Su silla. El cuerpo del juez se movió con la terrible flacidez de la inconsciente, o peor. La señorita Marple se levantó. Desde su asiento, su bolso de tejer. Olvidado. Ella se movió alrededor de la mesa. Su figura anciana es más ágil que una. Podría haberlo esperado. Señora Crane, yo creo que dijiste que estudiaste enfermería. Durante la guerra, ella observó. Yo lo hice. El rostro de la señora Crane estaba marcado por líneas sombrías. Pero me temo que no servirá de nada. Se ha ido, señorita Marple. El juez Carrington se ha ido. Muerto. Cayó un terrible silencio. ¿Muerto? Gerald repitió estúpidamente. ¿Pero cómo? Él estaba perfectamente bien hace unos momentos. Doctor. Fairfax se había acercado, quitándose sus gafas para mirar la cara del juez. Insuficiencia cardíaca, quizás, o apoplejía. A su edad, esas cosas no son necesarias. Poco común. Se quejó de sentirse mal, coronel, dijo Petón con voz temblorosa. Pero yo, nunca lo pensé. Dios mío, nunca lo pensé. Pensamiento. Los ojos de la señorita Marple se movieron a través del mesa, contemplando la escena con cuidado metódico. El plato del juez, el poco intacto, su copa de vino todavía lleno, su servilleta cuidadosamente doblada al lado. Su plato. Buster. De Lady Blackwood. La voz emergió como poco más que una susurro. Buster, envía al lacayo a la pueblo. Debemos llamar al doctor Avertock. ¿Y la policía? ¿La policía? Su barco, señor. El de Buster. Su rostro se había puesto pálido. Por supuesto que sí. Policía. Un hombre ha muerto en mi mesa. Debe haber una determinación oficial. Seguro que no sospechas. Gerald empezó. Luego se detuvo, sus ojos ensanchándose. Tía Tamín, no puedes. Posiblemente piense. No creo nada, dijo Lady Blackwood dijo bruscamente. Pero el decoro exige que se notifique a las autoridades. Cuando alguien muere repentinamente y inesperadamente. La señorita Marple se acercó al juez. Cuerpo, ahora desplomado en el coronel Petton. Brazos. Se inclinó ligeramente como si examinando su rostro, pero su atención, en realidad estaba en la copa de vino al lado. Su lugar. Señora Crane, usted dijo que él estaba. No respiraba, pero su color. ¿Lo hiciste? ¿Nota su color? La señora Crane frunció el ceño. Era difícil decirlo bajo esta luz. Gris, ciertamente bastante moteado. Y no había ningún olor. Nada inusual. ¿Olor? La señora Crane entrecerró los ojos. ¿Qué está sugiriendo, señorita Marple? Estoy sin sugerir nada, simplemente observando. Pero mientras hablaba, la mirada de la señorita Marple se trasladó a la ventana detrás del juez, la silla de Carrington, y ella vio lo que había medio esperado ver. El pesado. Las cortinas se movieron levemente, movidas por un borrador de algún lugar. Uno de las ventanas, a pesar del frío intenso, no estaba bien cerrado. Volvió a mirar.
La copa de vino intacta del juez, en su. El cuerpo ahora está tendido en el suelo, en. Los rostros de los demás dispuestos alrededor. La mesa, el miedo, la conmoción, la confusión y algo más en un par de ojos. Algo que podría haber sido satisfacción. Creo, le dijo en voz baja a Lady Blackwood, que todos permanezcamos en esta habitación hasta que lleguen las autoridades. Nadie debe irse y nada debe irse. Ser tocado. Hablas como si, señora. Blackwood había vacilado, como si esto no fuera una muerte natural. Señorita Marple, la miré fijamente. Querida, soy una anciana que ha visto mucho, la naturaleza humana en su tiempo, y aprendí que cuando un hombre muere en una mesa, habiéndose negado a beber de su vaso a pesar de la clara sed, hay preguntas que deben ser respondidas. Ella volvió a mirar la copa de vino. Alá. El líquido rubí en su interior atrápala. Luz de vela como sangre. ¿Preguntas? Repitió suavemente. Eso puede resultar muy incómodo para todos. Presente. Afuera aullaba el viento y la nieve. Cayó más densamente, cortando Blackwood. Mansión apartada del mundo más allá de su paredes. Capítulo 4. Una ventana. Un tarro. Un lacayo había sido enviado a la pueblo a pesar del empeoramiento de la tormenta, aunque el coronel Petherton había expresado graves dudas sobre su capacidad para alcanzar. Con ese tiempo, Baster había sido enviado para buscar mantas y asegurarse de que los demás sirvientes permanecieron en sus cuarteles. El cuerpo del juez Carrington yacía ahora en el suelo del comedor, cubierto con un mantel blanco que Lady Blackwood había proporcionado. Manos temblorosas. Era, señorita Marple, reflejado, un cuadro de considerable horror. Sin embargo, lo que más le interesaba era no el cuerpo en sí, sino las reacciones de los que lo rodeaban. Gerald se desplomó en una silla, su rostro, color de pergamino antiguo. Todos sus anteriores. La bravuconería huyó. Celia se quedó cerca de la puerta, como si estuviera preparada para volar, sus manos tan fuertemente unidos que los nudillos estaban blancos. El doctor Fairfax retomó su habitual aire académico. Desapego, aunque la señorita Marple notó con qué frecuencia sus ojos se desviaban hacia él. Forma cubierta en el suelo. Señora Crane. Se había trasladado a una de las ventanas, aparentemente para vigilar al lacayo. Regresar, pero su postura sugería profundidad. Pensamiento en lugar de espera ansiosa. Glalpeton caminaba de un lado a otro cerca de la chimenea. El porte militar se vio algo disminuido por un shock. No lo puedo creer, dijo. Por quizás tercera vez. Lionel fue siempre tan robusto, tan vivo a morir así tan de repente. La gente lo hace, observó la señorita Marple suavemente. En un momento están con nosotros, al siguiente se han ido. Es la naturaleza de mortalidad. Pero durante la cena, Lady Blackwood susurró. En mi mesa, en esta noche de todas noches. La señorita Marple se volvió hacia su anfitriona con simpatía. Querida, no debes culpar. Tú mismo. No podrías haberlo previsto. Esto. ¿No podría? De Lady Blackwood. Su voz era extraña, casi hueca. Maravilla. Antes de que la señorita Marple pudiera perseguir. El doctor Fairfax hizo esta curiosa observación, desde donde se encontraba examinando uno de los retratos. En casos de muerte súbita, en particular, un señor mayor, la causa más frecuente es de naturaleza cardíaca. El juez tenía, ¿qué? 70 años, no. Un momento poco común en el que el corazón falla. Tenía 69 años, dijo la señora Cranesin, volviéndose de la ventana. Y su salud fue excelente. Yo habría dicho que tenía otros 10 años en él al menos. ¿Tú lo conocía bien entonces, señorita Marple? Preguntó. Los hombros de la señora Crane se puso ligeramente rígido. Tan bien como cualquiera. Supongo que sí. No era un hombre que fomentaba la intimidad, pero sí, lo sabía. Él
Había algo en su tono que sugería capas de significado. Antes, la señorita Marple podría explorar más a fondo. Gerald habló. Su voz aún sonaba inestable. ¿Qué quiso decir, señorita Marple? ¿Qué hay de la copa de vino? ¿Qué hay de la copa de vino? Juez no bebiendo. La señorita Marple se instaló en un silla, su bolsa de tejer recuperada de donde lo había dejado. Yo simplemente observé que el juez Carrington había sido notificado. Vino para el brindis, pero nunca levantó la vista. Vaso a sus labios. Durante toda la comida. Bebía poco, pero ese en particular. Evitaba el vidrio por completo. Uno podría. Casi creo que sospechaba algo. ¿Sospechas? La voz de Celia se alzó bruscamente. ¿Sospechaste qué? Eso, querida mía, es precisamente lo que. Pregunta. Lady Blackwood se había movido para pararse al lado. La mesa, mirando fijamente el lugar donde se había sentado el juez Carrington. Su vino. El vidrio permaneció donde había estado. El líquido dentro de él sin perturbaciones. Eres sugiriendo que fue envenenado, dijo rotundamente, que alguien en esta mesa tenía la intención de matarlo. Estoy sugiriendo. Nada de eso, dijo la señorita Marple. Respondió. Simplemente estoy anotando hechos. El hecho de que no bebiera. El hecho que se quejaba de sentirse mal antes de haber consumido nada que podría haber causado tal reacción. El hecho de que ella hizo una pausa, levantándose de su silla con su propósito que desmentía sus años y el hecho de que yo noté algo durante la comida que me gustaría investigar con usted. Permiso de la señora del barco. ¿Qué notó? Coronel Petón. Exigió. Un borrador distinto de en algún lugar detrás de la posición del juez en la mesa. Se movió hacia la ventana. La señora Crane había estado observando desde, pero, en lugar de acercarse a ella fue a la ventana que estaba justo detrás de donde el juez Carrington había tomado asiento. Pesadas cortinas carmesí colgaban inmóviles. Ahora, pero cuando los hizo a un lado, ella vio lo que había sospechado. La ventana no era una ventana en absoluto, sino más bien una puerta que conducía a lo que parecía ser un invernadero o sala de jardín. Y se quedó muy levemente un poco agitado, tal vez 1 o 2 pulgadas, suficiente para admitir el amargo frío que presionaba contra el cristal. Cielos, suspiró Lady Blackwood. Esa puerta debería estar cerrada. Es siempre cerrado durante el invierno. Sin embargo, no está cerrada ahora, observó la señorita Marple. Alguien lo ha abierto recientemente. Me gustaría. Piensa, ya que el suelo debajo está mojado, de nieve derretida. Se arrodilló con algunos dificultad, examinando lo pulido. Tableros. Sí, definitivamente había humedad aquí y algo más. Ella sacó un pañuelo limpio de su bolso y lo presionó cuidadosamente contra uno de los marcas de humedad. Cuando lo sostuvo frente a la luz de las velas, todos podían verla. Mancha marrón. Barro, dijo el doctor Fairfax acercándose. Alguien trajo barro desde el exterior. ¿Pero quién? Preguntó Gerald. Todos estábamos sentados a la mesa. Ninguno de nosotros abandonó la mesa. Habitación. No, asintió la señorita Marple, recordando y sacudiéndose la falda. Pero la comida tardó más de 1 hora de principio a fin. Hubo tiempo de sobra para que alguien se escapara. Sal por esta puerta. Sal afuera para algún propósito y regresar antes de que se extrañaron. Ella se dirigió a la puerta mismo, examinándolo más de cerca. Llave colgada de la cerradura por dentro. Pero cuando intentó girarlo, descubrió que no encajaba correctamente. El mecanismo ha sido dañado, dijo. Mira aquí cómo el perno no se desliza. Completamente en su lugar. Alguien ha manipulado con esta cerradura. Esto es absurdo. Oh, dijo Gerald, pero le faltaba voz. Convicción. Está sugiriendo a alguien. Asesinó al juez aquí en casa de la tía Thompson. Comedor con todos nosotros presentes. Aire frío, carreteras tranquilas,
Una larga noche finalmente termina. Ella estaba sentada en el automóvil de Lady Blackwood, manos juntas, ojos pensativos. La justicia había llegado, no limpio, no es gentil, pero real. Blackwood Manor quedó atrás de ella. Sus ventanas oscuras, sus salas despojadas de mentiras, sus secretos salieron a la luz. El coronel estaba detenido, Celia estaba a salvo, Baxter había dicho la verdad. Y la historia que comenzó en 1917, finalmente terminó en esa mesa del comedor. La señorita Marple observaba el camino, nieve derritiéndose, amanece naciente, un asentamiento tranquilo. Pensó en Philip Ashford, joven, corajudo, agraviado, olvidado. Pero ya no. Una sola verdad había deshecho años de silencio. Una sola noche había roto una vieja cadena de culpa. La señorita Marple exhaló suavemente. La gente se esconde, murmuró, pero la verdad espera, siempre espera. El automóvil giró hacia St. Mary Mead más adelante. Cálidas cabañas, un pueblo familiar que vuelve a la vista. La señorita Marple cerró los ojos. El caso quedó terminado, se acabaron las mentiras, la tormenta había terminado. Pero en voz baja, con suavidad, añadió. Y en algún lugar, un nuevo misterio comienza.